Bien, Vero, muchas gracias por mostrarnos cómo está este día precioso. Nos metemos a hablar ahora de educación, porque la reforma comenzará a aplicarse el año que viene, según se informó desde el CODICEN. En este marco, FENAPES definió una paralización de 48 horas a nivel nacional y va a reforzar su campaña además en las redes sociales. Esta mañana recibimos al presidente de FENAPES, a José Olivera. Bienvenido, Olivera. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, llegó la noticia de que ya el año que viene se empieza a aplicar este cambio de los ciclos. ¿Qué es lo que ustedes señalan que ya se aplica y que en la visión de ustedes va a ser contraproducente? Hay un problema inicial que es de instrumentación. Esto va a afectar sin lugar a duda al cuerpo docente. No se tiene idea de programas, no se tiene idea del régimen de evaluación y pasaje de grado. Pero la definición del CODICEN de la ANEP de aplicar de una la propuesta de transformación curricular, no respetando que los estudiantes que, por ejemplo, hoy están en segundo año del ciclo básico o los que están cursando primero, terminen el ciclo básico dentro de la propuesta curricular que venía. Esto por lo general es de estilo porque hay que respetarle al estudiante su trayectoria educativa. Y cuando uno tiene una transformación curricular, que además sus fines, objetivos, sus énfasis, sus metodologías no tienen nada que ver con la propuesta curricular anterior, bueno, eso le puede generar y va a generar un perjuicio al estudiantado. Nosotros le hemos dicho al CODICEN que nos parece que es un disparate hasta por elementos de instrumentación que se aplique toda de una la transformación curricular en educación media concretamente, porque no es solamente un tema de nomenclatura. Ya ahora no vamos a tener primero, segundo y tercero ciclo básico, vamos a tener séptimo, octavo y noveno, sino que después detrás de eso hay que ver cuál es la malla curricular, cuáles son los programas, cuál es el régimen de evaluación y pasaje de grado, dónde están puestos los énfasis metodológicos, qué se pretende, qué fines y objetivos se tienen. Y cuando uno compara, va a haber diferencias. Y esas diferencias van a repercutir en el estudiantado. El otro problema es que el CODICEN ha entrado en un corral de ramas bastante complejo. Su propuesta inicial de malla curricular generó reacciones en varios colectivos, por ejemplo, los profesores de física y de química, que reclamaron justamente por la desaparición del espacio de las ciencias en la propuesta curricular. Que va a estar en los talleres. Que va a estar en los talleres, pero miren... Que el otro día se lo consultaron a nivel de dibujo, por ejemplo, que ahora es comunicación. Educación visual y plástica. Educación visual y plástica. Soy de otra época, obviamente. Sí, dibujo le decíamos nosotros en nuestra época. Dibujo le decíamos, con aquella tabla gigante. El tema es, lo que decía Robert Silva, es que no se van a perder, van a seguir siendo obligatorios dentro de esos talleres, igual esas materias. Sí, pero la propuesta original eran 2 horas de talleres de una sola orientación, opcional entre los estudiantes, entre arte o ciencia. Fue a partir del reclamo que surge esta respuesta de desdoblar los grupos y entonces ahora pasamos a tener 2 talleres. La pregunta que le hacíamos al CODICEN de la ANEP, ¿cómo se hace en las instituciones concretas para que un grupo pase a ocupar 2 espacios? Porque yo no puedo tener en un mismo salón de clase 2 talleres, además de orientaciones tan distintas. Bueno, la respuesta fue muy ingeniosa, que las instituciones resuelvan un problema que no va a tener fácil solución, porque muchas instituciones ya hoy, por lo menos a nivel de secundaria, están utilizando espacios que no fueron pensados para salones de clase, pero que el crecimiento de matrícula, el nuevo grupo, ha llevado. Y el peor ejemplo lo tenemos en tercero, o sea, lo que sería a partir de ahora noveno. Porque cuando uno mira la propuesta curricular... Tercero de liceo. Sí, efectivamente, noveno, acostumbrémonos a decir noveno, porque cuesta familiarizarse con esta nueva nomenclatura. Allí, educación visual y plástica y educación sonora y musical tienen una pérdida de carga horaria de 1 hora cada una en la globalidad de la propuesta de ciclo básico. Bueno, la ocurrencia que se estaría manejando es que en tercer año, aparte de un taller que ya está dispuesto básicamente de orientación de formación humanística y sociología, se pueda desdoblar 2 talleres más, uno de música o educación sonora y musical, o uno de plástica, lo cual haría imposible, inviable la vida de las instituciones. Este grado de improvisación responde a un apresuramiento constante que tiene la administración, que ha decidido poner el pie en el acelerador, aunque ella misma reconoce que tiene un retraso de algunos meses en definir algunas cosas. La transformación educativa, ¿ustedes ya la leyeron completa? ¿O No. leyeron el borrador? Hemos leído el documento político ideológico que la sustenta, que es el marco curricular nacional. Pero ¿cómo se va a aplicar la cantidad de horas, la cantidad de docentes? Eso es interesante. ¿Cuándo van a hacer los llamados? ¿Todo eso está culminado por parte de la ANEP? No, porque de hecho la ANEP ha sostenido que hasta que no haga la consulta preceptiva a las asambleas técnico-docentes, de hecho recién acaba de salir la resolución 8, 9 y 10 de noviembre,
van a haber asambleas extraordinarias por centro educativo, en primaria, en secundaria y en educación técnica y profesional. En la segunda quincena del mes de noviembre va a estar la asamblea técnico-docente a nivel nacional, que recoge la visión país de la opinión del cuerpo docente. Y el CODICEN ha señalado que recién hacia mediados de diciembre va a estar la resolución definitiva sobre la propuesta de transformación curricular. Que incluso más, todos los documentos que se están manejando hoy día son provisorios, lo cual genera un grado de incertidumbre bastante grande. Porque... La pregunta en todo eso, por eso le quería consultar. ¿Se puede estar haciendo este tipo de reclamos sin tener un borrador culminado y ya que se le haya presentado a los gremios para ser analizado? Bueno, vamos por partes. Porque, no, se lo quiero preguntar porque es uno de los argumentos que se han manejado por parte del ministro de Educación y Cultura, también de Robert Silva como presidente del CODICEN. Entonces, ha habido muchísimos paros, ocupaciones, más allá de lo que tiene que ver con la discusión por presupuesto. ¿Por qué se para si en definitiva aún no se tiene culminado ese borrador? Bueno, vamos por partes. El documento político ideológico que fundamenta la transformación ya está definido. Ese es el marco curricular nacional, que no tiene nada nuevo de lo que ya teníamos por lo menos desde el 2017, cuando la OCDE le dijo al Uruguay, revisando su situación educativa, que como país que solicitaba el ingreso a la OCDE debía hacer cambios en su propuesta curricular. Son quienes organizan las pruebas PISA. Efectivamente. Y de hecho, esta propuesta, lo decía la profesora Virginia García el viernes pasado en un conversatorio, no tiene que ver con las necesidades del Uruguay. Es adaptar la educación y, lo que es peor, la formación de las futuras generaciones a lo que la OCDE pide y evalúa en las pruebas PISA. Pero con un componente adicional. Está planteado como ciclo terminal. Es decir, ¿el Uruguay tiene dificultades para completar una escolarización de 15 años? Sí, la tiene. Porque es muy difícil, tenemos muchas dificultades para que un número importante de estudiantes culminen en el bachillerato. Ahora, en esta propuesta se retrocede 40 años porque se la plantea como propuesta terminal. ¿Qué quiere decir propuesta terminal? Claro, que lo que va a generar es que el Uruguay haga un esfuerzo enorme para una escolarización en vez de 15 años, de 12 años. Y que después algunos continuarán el bachillerato y la mayoría no. Porque en definitiva lo que evalúa aquí son competencias que están vinculadas directamente a las demandas del mercado laboral, que ayuda o elabora o establece ranking entre los países como un elemento más a incorporar en la atracción, por ejemplo, de inversiones. ¿Por qué el gobierno Está querría pensado de esa reducir forma. los años de educación cuando una y otra vez se señala desde las autoridades, y no conozco a quien no diga, que cada vez es más necesaria más capacitación, más años de estudio? Si se lo ve desde el mercado laboral también se precisan capacitaciones concretas en áreas específicas que llevan tiempo. ¿Por qué el gobierno querría reducir la cantidad de años del ciclo de educación? Esta es una vieja disputa. Miren, la educación media nunca fue pensada para todo el mundo en este país. Nunca. Es más, ya siglo XX, principio del siglo XX, había fuertes debates. Pero eso no cambió con la entre... UTU, con la UTEC, con las escuelas técnicas. Bueno, pero eso cambió y no cambió, porque que usted establezca en las normas, en las leyes concretamente, la obligatoriedad del bachillerato, pero si después no la concreta, en términos de políticas concretas, es una diferencia importante. O sea, una cosa es lo que yo declaro y otra cosa es lo que yo hago para que efectivamente se pueda ejercer ese derecho y se pueda cumplir. Hay una mente siniestra que en el fondo No, yo no digo siniestra, son el concepciones bachillerato. políticas ideológicas. Acá no hay mentes siniestras, acá no hay teorías conspirativas. Son posiciones políticas ideológicas que las tiene Pero hay una este posición gobierno política ideológica que no anterior. lo dice, pero hace que los chiquilines no, por gusto, no terminen... No, eso hay que estudiar las multiplicidades de variables. En la primera de ellas son las condiciones materiales. Mire, hay río de tinta escrito en esto que dicen que el 75-80% del éxito de un estudiante en su ciclo escolar depende de la situación familiar, económica y cultural del entorno que lo rodea. O sea que si no se trabaja, y acá hay un problema. A ver, yo quiero escuchar al presidente del CODICEN ahora decir que el aumento de la pobreza que se ha registrado en los 6 últimos meses es responsabilidad del gobierno anterior, como nos ha dicho siempre. Bueno, si yo tengo que un 22% de los estudiantes menores de 16 años están por debajo de la línea de pobreza, que en la niñez la pobreza se duplicó o aumentó mucho más lo que fue el promedio general, tengo un problema como sociedad que no lo va a resolver la educación. Cargarle la mochila a la educación de resolver las diferencias de base material que tiene la sociedad es condenarle al fracaso. Entonces no es un plan siniestro, no, es una concepción ideológica que ha permeado el Uruguay. Mire, en el debate entre José Valle de Ordóñez y Luis Alberto de Herrera, cuando el primero extendió los liceos secundarios al interior del país, Luis Alberto de Herrera decía
que si se seguían aplicando políticas vallistas, hasta el hijo de un zapatero iba a ser bachiller, cuando en aquel entonces ser bachiller era el grado máximo. Pero el mundo cambió y muchas veces desde las autoridades se señala El mundo los gremios cambió de la no tanto. educación de que están como obsesionados con una discusión que también ya perimió. Y No De perimió. alguna manera poner el foco en eso no es enfocarnos en algo que ya la realidad ganó. ¿Saben lo que pasa? Que ellos se visten de un mantra de que no tienen posiciones políticas e ideológicas. Y las tienen. Mire, en este país, en los 90, cuando la reforma de Germán Rama, ¿sí?, hubo críticas muy fuertes del ámbito sindical. Ahora, ¿sabe quién criticó la reforma de Germán Rama por ser demasiado estatista, por ser demasiada benevolente con la educación pública? Dos actores que hoy están jugando, uno más directo que el otro. El doctor Da Silveira y el economista, exministro de Relaciones Exteriores, director de Ceres, Ernesto Talvi. De los cuales hoy su principal asesora en educación está al frente de esta reforma, que es la doctora Aristimuño. Quiere decir que incluso en estos tipos de gobiernos neoliberales que hoy tenemos, también hay diferencias, y son diferencias políticas e ideológicas. Olivera, ¿usted no cree que la educación de nuestro país necesita una transformación? Sí, la hemos planteado. La pregunta es porque también, hablando con las autoridades, haciendo, ¿no?, de abogado del diablo un lado y del otro, dice... Los sindicatos nunca nos trajeron una propuesta. Esta podría ser una transformación educativa. Por acá tendrían que pasar las cosas. Mire, ¿Ustedes no han elevado propuestas? Es falso. Primero que nada, el gremio docente se expresa a través de sus organismos. Y esos organismos son las asambleas técnico-docentes. Yo invitaría a leer algunos de los documentos de la propuesta que el gremio docente ha venido elaborando por lo menos en los últimos 30 años. Incluso es más, hay algunas propuestas en educación media que surgieron de las asambleas técnico-docentes y se aplicaron con un gran éxito. ¿Las El problema es que no... por ejemplo, son unas? No, porque, por ejemplo, reducir el currículo de la formación en competencia tiene que ver con esto que yo decía recién. Es reducir la formación de las futuras generaciones a una exigencia... ¿Pero por qué la OCDE y no tal vez mirar las necesidades que tiene el país? Bueno, pienso, por ejemplo, a nivel de lo que ha demostrado el Plan Ceibal, por ejemplo, a nivel de las TICs, de la robótica, de un montón de situaciones que ha generado que Uruguay tenga valores a nivel de esos conocimientos que tal vez en otros momentos no. ¿No está bueno pensar la transformación por ese lado, las necesidades que tiene el país a nivel de profesionales? Yo creo que es una de las puntas, es una de las vetas que hay que poner... Una de las puntas, ahí se coincide con Ahí el se gobierno. Coincide, pero se coincide con tanto? este gobierno y con otros gobiernos que han planteado, por ejemplo, una fuerte inversión en ciencia y tecnología. Después hay que corroborar eso con los hechos. Yo no puedo decir que quiero desarrollar la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación en un país y aguar presupuestalmente a la Universidad de la República, como dice este gobierno. O sea, hay una incoherencia entre el planteo teórico y de lo que después se hace. ¿Particulares también? No, miren, yo la verdad, vamos a ser claros, si la economía del país se recuperó un 3% por encima de los niveles de la pre-pandemia, ¿no? Y la pobreza aumentó, ahí hay que explicarlo. Alfie dice, yo no tengo explicación para dar por qué aumentó la pobreza. Y bueno, capaz que están en los 9.000 millones de dólares que están depositados en bancos en el extranjero, capaz que están depositados por aquellos que celebraron en la Asociación Rural lo bien que les estaba yendo, en la última exposición rural. Hay explicaciones que no se quieran dar, son otra cuestión. Para FENAPES, ¿cómo debería ser entonces esta transformación educativa? ¿Qué cambios deberían procesarse? Un poco, bueno, para conocer los contenidos. De esas propuestas que eleva el sindicato y el gremio docente en general. Mira, nosotros hemos sostenido dos cuestiones que son clave. Una, hay que blindar un cambio educativo con un gran consenso social y político. Las formas acá importan mucho. Y no es cierto porque es mentira lo que dijo Aristimuño, que en Finlandia el cambio se hizo contra los sindicatos y con el cuchillo entre los dientes y confrontando. No es cierto. En el mundo civilizado los gobiernos no se manejan de esa manera. Lo que tratan de construir sí son fuertes consensos que tengan respaldo político, obviamente como expresión de la voluntad ciudadana, pero también un fuerte respaldo social, porque es lo que permite después sostener una política en el tiempo. ¿Pero alguna vez hubo algún consenso? Yo no me acuerdo. Bueno, hay elementos para construirlo. Yo creo que hay, por lo menos en los dos primeros congresos de educación desarrollados bajo la administración frente amplista, donde hay varias puntas o varios elementos que posibilitarían... ¿Y qué cambios generaron a nivel de la educación? Con un Mujica diciendo educación, educación, educación. Bueno, pero eso hay que preguntarle al sistema político en su conjunto. ¿Qué se aplicó de todo ese diálogo que se Y yo diría muchas cosas quedaron por el camino. De hecho, hasta la propia ley de educación que se generó en el 2008 no tenía nada que ver con algunos de los planteos centrales que emergieron de esos congresos. Pero ahí hay una punta, reitero, ahí hay un aspecto. Que hubo un consejo de educación. ¿Cómo? Que hubo un consejo de educación. El Congreso Nacional de Educación sentó bases como para construir una política
desde esta perspectiva que estábamos planteando. Porque lo que no resiste el Uruguay es que cada 5 años estemos cambiando la política educativa. Y eso es responsabilidad de los partidos políticos. Segunda cuestión, hay que democratizar el acceso al conocimiento. Hoy la verdadera universalización del derecho a la educación pasa por democratizar el acceso al conocimiento, particularmente porque el conocimiento está siendo determinante en la vida de las naciones y las personas. Y las nuevas generaciones van a tener que formarse durante mucho más tiempos y en distintas áreas de las que se formaron generaciones anteriores. Por lo tanto, cualquier propuesta educativa que vaya por la lógica del currículum mínimo, de quitarle la posibilidad de generar condiciones para que el estudiante hacia adelante tenga reales bases para una continuidad educativa, es una concepción antidemocrática. Tercera cuestión, hay que mejorar efectivamente la coordinación entre los distintos niveles del sistema educativo. Hay muchas formas. La propuesta curricular no puede ser la única, sino que hay otras formas que hay que articular ese sistema educativo. Se hizo como un mix más apuntado también a los contenidos, ¿no? Tuvimos acá Daisy Iglesias hace algunos días, justamente el día en que, bueno, se había procesado esos cambios que ella mencionaba, habían venido desde la parte docente, ¿no? Que además de las competencias también se incluían sí, pero ahí yo tengo un matiz con la compañera Iglesias, que lo hemos discutido, y es que falta un componente central en toda esta película, porque esta estrategia de marketing, de ir soltando las cosas de a poco, son los programas. Es el régimen de evaluación y pasaje de grado. Yo para poder evaluar... Pero todavía no están elaborados los programas. Bueno, todavía no están elaborados. Hay grupos de trabajo que lo están haciendo. Las noticias que están viendo de allí no son muy buenas. En el caso de primaria, la TD acaba de abandonar ese espacio por la falta de escucha, de diálogo que tiene la administración. La TD secundaria lo había dicho desde el principio. No son muy alentadoras. Esperemos de todas formas a tener... ¿Es aplicable a 2023 esta reforma? No. ¿Qué medidas va a tomar el sindicato? Bueno, y sobre todo la coordinadora del sindicato. Es lo que estamos evaluando, porque miren, si esto recién se termina de definir hacia mediados de diciembre, como dice el códice de la ANEP, nosotros creemos que va a ser muy difícil que el 1 de marzo del 2023 puedan comenzar los cursos, o el primer día hábil de marzo en realidad, como ha venido siendo en los últimos tiempos. No sabemos cuándo va a haber elección de horas, no sabemos cuándo se va a tener capacidad y tiempo para trabajar efectivamente los cambios programáticos, no sabemos cómo efectivamente se va a procesar la ubicación física de los espacios que prevé la nueva transformación curricular en los centros educativos, y así podemos seguir enumerando un montón de situaciones de implementación que van a ser muy difíciles de llevar adelante. Paro de 48 horas en octubre, se va a extender la huelga en Montevideo, ¿cómo va a venir? Bueno, los compañeros de Montevideo tienen una asamblea mañana. Creo que ahí obviamente ellos aguardaban alguna resolución de la Asamblea General de Delegados de la Federación a nivel nacional ayer, que fue esta que tú acabas de nombrar. Nosotros vamos a trabajar hacia un paro de 48 horas en la segunda quincena del mes de octubre, lo vamos a coordinar con el resto de los sindicatos de la educación, lo vamos a coordinar con el movimiento estudiantil, vamos a desarrollar una fuerte campaña de información recorriendo el país, teniendo actividades con padres, con estudiantes en distintos puntos del territorio nacional. ¿Por qué dejar a los chiquilines sin clase es la mejor herramienta para esta lucha que ustedes vienen encabezando? Bueno, mire, aquí hay muchas cosas en juego. Históricamente, la democratización del acceso al derecho a la educación ha sido una de las banderas que ha dado origen a muchos de nuestros sindicatos. Y dejarse chiquilines sin clase, que es el elemento siempre disruptivo de una realización de una medida de paro, tiene que ver con lo que no queremos ser responsables en hipotecar el futuro a las nuevas generaciones. Y este es el debate que está arriba de la mesa. Y lo decimos no ya solamente como trabajadores de la educación, dirigentes, lo decimos hasta como padres. Muchas gracias por estos minutos. A ustedes. Gracias, Olivera. Cerramos por aquí entonces la charla con José Olivera, presidente de FENAPE. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.